figuras, la convocatoria de hoy superó todo lo esperado, así que quiere darle usted unas palabras a la gente que vino de todas partes para saludarlo. ¿Qué voy a decir? Yo no esperaba encontrar tantos amigos tan queridos. Estoy sumamente sorprendido y agradecido. La idea por empezar, queremos agradecer a los coleccionistas que nos permitieron traer los usos históricos. Afuera tenemos una liebre torino, acá tenemos el guaira y de repente surgió el debate. ¿Es un guaira? ¿Es un halcón? Consultamos a varios. ¿Cuál es la diferencia entre el halcón y el guaira? En el guaira teníamos la posibilidad de... Silencio. En el halcón teníamos que mantener la distancia entre el chasis que decíamos que estábamos utilizando. El chasis era solamente un adorno colocado después que estaba la estructura. Es decir, la estructura de los autos es prácticamente idéntica, con unos largueros agregados para poder decir que es un chasis rojo o un chasis, en el caso de Pedrito Campo, un chasis de Conté. Entonces, como el rojo tenía 12 centímetros de nosotros tuvimos que hacer de 12 centímetros de al menos tuvimos libertad y lo hicimos 250. Pero quiero contarles alguna cosa para contarles que vale la pena y ver cómo se desarrollan los sucesos futuros de lo que uno dice el ángulo poniéndole el alma. Resulta que ahora, hace varios años, está demostrado que los autos más largos andan mejor, son más fáciles de manejar. No es cierto que los circuitos trabados, los autos cortos le vayan a ganar. El auto largo anda bien, excepto que es una pista de carga. No. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le prestaba un halcón a mi querido amigo Jorge Terneiro, o a mi querido amigo Galvardo, que ya no está, para que ellos trajeran su propia gente y corrieran halcones. Y yo iba 2 personas con el auto, y yo llevaba 10 personas con cada auto. Y ese auto de 2,50 metros, en lugar de 2,69 que tenía el halcón, era muy fácil de tolerar puntos. En cambio, el guaira, para sacar realmente tiempo, había que trabajar con toda esa gente, modificando esto, adaptando esto, moviendo esto, ajustando aquello, ajustando aquello. Y terminando la clasificación de los halcones estaban a 1 o 2 décimas de diferencia y puede haber transpirado todo lo que transpiraba. O sea, un aprendizaje importante que quizás no tuvieron otros equipos la oportunidad de hacerlo, porque es rara la circunstancia de tener autos diferentes, digamos, que aerodinámicas son iguales, que el chasis son iguales, que todo es igual excepto la distancia entre. Entonces, ahí lo que se nota es que los motores iban potencia, lo intercambiaban, que era lo mismo. Entonces, ahí realmente se notaba que la mayor distancia entre ejes del halcón era conveniente para. Bueno, y entonces a la vejez, el auto que estoy haciendo ahora, la Libre 4, conserva la distancia entre ejes del Torino, que es 2,72.
Un aplauso, señores. Vamos a hacer lo siguiente. Hay mucha gente joven, mucha gente de nuestra edad que sabe quién es Brunello, pero la generación en la cual estamos trabajando todos nosotros de 20 y 40 no sabe mucho de qué va el Guayna, no sabe, lo conoce el Guayna por Pagani, pero no por Pagani. ¿Okay? Entonces, por respeto a Heriberti, para no preguntarle su vida, hemos hecho unos recortes de video que quiero que vean y después sí van a poder preguntar porque le estamos sacando la carga de que se presente como persona, ¿te parece? ¿Te parece, Heriberto? Vamos. Heriberto, mirá, después se trae tranquilo. Los autos para mí fueron una continuación de los caballos. De muy chico, mi papá tenía un almacén de ramas generales en Mar Chiquita, Córdoba, al lado de la laguna Mar Chiquita. Y me daba todos los gustos. Mi pasión eran los autos, los rifles, la caza. Al lado de casa, expediciones así con quienes se animaban a acompañarme, de quedarnos una semana en el medio del monte comiendo lo que cazábamos. A causa de todos estos gustos que me daba mi viejo y todo, era un chico muy impertinente, me pusieron en primer grado. Y el director me dijo a mi papá que no me podían admitir porque lo que había hecho era muy grave. Ahí después me pusieron en un colegio de la localidad de Balnearia, a 12 kilómetros de Mar Chiquita, donde mis hijos me iban a ver cada 15 días, cada 20 días. Pero yo tengo una habilidad natural para la matemática. Entonces, el dueño del colegio, todas las clases se daban en un enorme salón donde estaban dispuestos. Los cursos eran a lo sumo de 15 personas cada uno. Mucha gente del campo que estaba haciendo la primaria, porque antes no había tenido la oportunidad, tenía 20 años. Entonces, cuando sus chicos no entendían los de curso de sexto grado, no entendían una regla de 3, por ejemplo, se le ocurrió la idea de gritar: ¡a ver, Brunello! Y yo estaba en la otra punta del salón. Sí, señor. Escúcheme, si yo tengo tantas ovejas y vendo un tercio de esas ovejas, ¿cuánto me van a quedar? Bueno, por decir algo. Y yo le contestaba con acierto. Entonces, Bravo se daba vuelta y se dirigía a sus alumnos y le decía: ¿vieron? Cabeza de alcornón, y qué sé yo, como un chiquito así. Bueno, la consecuencia de eso es que salíamos al recreo y esos grandotes me maltrataban. Guay andaba fuertísimo, andaba. ¿Qué tecnología para la época? No, nosotros ya lo vi al lado, estaba muy cansado. Y lo entré a mirar, el detalle que no lo había mirado en el año que yo lo corría. Y por ejemplo el auto tiene fondo plano, todo fondo plano, y a partir del eje trasero empieza a levantar hacia arriba, atrás, y es un efecto suelo. Claro, tiene la forma LAN. O sea que el aire pasa por abajo y tira el auto hacia abajo, que es el efecto suelo. Y me acuerdo que estábamos con él los otros días ahí en Casina, y yo me acuerdo que ellos luchaban mucho por la altura. ¿Te acuerdas que había que pasar un gálibo de madera también? Y entonces la altura le daba, dependía de la altura si tenía más o menos agarre. Ese auto andaba fuertísimo, muy fuerte. Rafael era un auto de
270 en la ruta, 270, 275, andaba muy fuerte. Hace alrededor de un mes, mientras revisaba tranquilamente los comentarios, me encontré con uno que me sorprendió enormemente. Hola, me gustó tu canal. Te hago una pregunta. ¿Qué opinas del Guaira Brunello Ford? ¿Qué? ¿Cómo? Guaira Brunello Ford. Me pareció imposible que las palabras Ford y Guaira pudieran estar juntas en una frase. ¿Y qué o quién es Brunello? Fui corriendo a buscarlo sintiéndome un profundo ignorante y encontré esto, un prototipo argentino de finales de los 60. Por suerte para mi autoestima, tras informarme un poco, vi que efectivamente no mucha gente sabe de la existencia de esta interesante máquina, y dejadme deciros que merece la pena echar un ojo a su historia. Así que atentos a esto. Vamos a irnos a Argentina a la década de los 60. Este señor es Heriberto Brunello, un diseñador y constructor argentino especializado en ingeniería militar, en robótica y en coches de competición. Diseñó modelos como el Torino y sus posteriores versiones libres, que dominaron las temporadas 1967 y 68 de la serie Turismo Carretera. Una peligrosa competición, como su propio nombre indica, se celebraba en las carreteras del país. El gran número de accidentes hizo que en el año 69 se creara una nueva serie llamada Sport Prototipo, en la que se correría solamente en circuitos cerrados. Brunello había disfrutado de dos muy buenas temporadas, pero las exigencias de los circuitos eran diferentes a las de las carreteras, y tenía que hacer algo completamente nuevo si quería seguir triunfando. Por suerte, el argentino había estado diseñando un prototipo desde 1966, y aunque todavía no había conseguido ningún tipo de financiación, la marca Ford decidió trabajar con él. Pero Ford no se fiaba mucho de que pudiera hacer un prototipo lo suficientemente competitivo como para representar a la marca en el campeonato, así que le propusieron un trato. Ellos le suministraban a Brunello el motor, un potente V8 de 5 litros conocido como el F100, pero solo financiarían el proyecto si el prototipo quedaba entre los 4 más rápidos de al menos una de las 4 primeras carreras del campeonato. Heriberto aceptó, y el prototipo Brunello Ford se convirtió en una realidad. Mientras diseñaban su avanzada aerodinámica con una maqueta en el túnel de viento, una parienta de Brunello dijo que tendría que llamarse Guaira, que significa viento en quechua, y de ahí surgió su nombre. El Guaira Brunello Ford tenía una aerodinámica muy cuidada basada en el efecto suelo, algo casi nunca visto en aquellos años. Gracias a sus formas redondeadas y a la carrocería alargada, tenía un coeficiente aerodinámico mejor aún que los supercoches modernos, y con una extensión en la parte trasera que solo se montaba en las carreras en los circuitos más rápidos, garantizaban una excelente estabilidad a alta velocidad. Todo eso se montaba sobre un chasis tubular y la carrocería era muy ligera, fabricada con resina plástica y fibra de vidrio, y todas las ventanillas estaban hechas de acrílico. El motor F100 era un V8 de 5 litros con 4 carburadores Weber y producía alrededor de 320 caballos. La caja de cambios era de fabricación nacional y el embrague estaba construido por Goma. Eso significa que a excepción del motor, el prototipo era de fabricación 100% argentina. Además, los pilotos que llevarían los dos Guaira serían Carlos Pasqualini y nada más y nada menos que Carlos Reutemann, que años más tarde participaría en la Fórmula 1 con los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. La cosa pintaba muy bien, y en la pretemporada hasta el propio Heriberto probó el Guaira en el autódromo cordobés Óscar Cabré, a comienzos del año 69. Pero por desgracia, mientras Pasqualini hacía una de sus sesiones de pruebas, este se salió de la pista y el prototipo sufrió grandes daños. A partir de ese momento, surgieron dudas sobre la viabilidad del proyecto del Guaira por parte de la crítica, y este efecto se potenció aún más cuando en abril, en un test de Buenos Aires, el prototipo empezó a arder, casi destruyéndose por completo, lo que supuso que prácticamente tuvieran que empezar de nuevo. A pesar de estos desafortunados sucesos y de la falta de tiempo para volver a construir el prototipo, Ford no retiró su apoyo y el Guaira finalmente consiguió entrar en el campeonato. Tan solo un mes después del accidente, los dos Guaira, Brunello Ford, hicieron su debut en el autódromo Óscar Cabré, consiguiendo ambos el mismo tiempo en la clasificación, colocándolos a los 2 segundos y demostrando que el prototipo de Heriberto tenía potencial para hacer una buena temporada. Pero al día siguiente, en la carrera, sufrieron problemas mecánicos y tuvieron que retirarse. Aún así, el éxito no tardó en llegar, ya que en la siguiente prueba, en el óvalo de Rafaela, Reutemann consiguió la pole con un magnífico tiempo de 1 minuto 12, y el Guaira de Pasqualini marcó el segundo mejor registro a 7 décimas de su compañero. Tras dominar durante toda la carrera, Pasqualini consiguió terminar en primera posición, repitiendo el éxito en la segunda serie. En una entrevista recordando esa victoria, el piloto cordobés dijo: "Me acuerdo que nos zambullíamos en los curbones a más de 300 km/h. Fue cuando anduve más rápido arriba de un auto de carrera. Sin embargo, el Guaira se agarraba muy bien, estaba equilibrado, doblaba y frenaba en forma impecable. Sin dudas fue el triunfo más importante de mi carrera". Esa victoria en Rafaela hizo que Ford financiara el Guaira cumpliendo su promesa. Pero por desgracia, esa primera victoria también fue la última. Aunque enormemente rápido y sofisticado,
el prototipo del Brunello tenía grandes problemas de fiabilidad, principalmente derivados del motor de Ford. El F100 iba al límite de sus capacidades para poder desarrollar esos 320 caballos y era fácil que se rompieran, ya que según el propio Heriberto, Ford suministraba esos motores a tanta gente que la sobreproducción causaba una falta de calidad. Un fin de semana normal del Guaira comenzaba con un altísimo rendimiento en el circuito, incluso si era la primera vez que el prototipo participaba ahí. En la carrera eran grandes competidores, con una excelente velocidad y un ritmo de carrera siempre similar o superior al de los rivales, hasta que se acababan rompiendo y tenían que retirarse o conformarse con posiciones muy atrás en la clasificación. Al año siguiente, en 1970, Heriberto y Ford llevaron al campeonato una versión sin techo del Guaira, llamada Spider, ya que este tipo de carrocería se había incluido en las normas. Aunque llevaron motores de mayor fiabilidad, el Guaira Spider no era tan rápido como sus rivales, y el proyecto comenzó a decaer. En el 73, ya no solo Brunello y Ford habían perdido su interés en la categoría, el resto de fabricantes y patrocinadores también mostraron su falta de apoyo, y ese mismo año, el campeonato de Sport Prototipos llegó a su fin. Aunque solo durara 5 años, esta categoría fue enormemente importante para el automovilismo argentino, dando oportunidades a grandes ingenieros, técnicos, mecánicos y pilotos. El Guaira fue probablemente el competidor más especial y recordado de la serie, y a pesar de ser un coche diseñado solamente para circuitos, en el año 92 hubo una pequeña excepción. Un hombre llamado Orlando Buzzurro quería conducir por la vía pública un coche de carreras adaptado para ello que cumpliera perfectamente la normativa de circulación. Contactó con Heriberto Brunello para ver qué podía ofrecerle, y este le dijo que podían adaptar el Guaira Spider de desarrollo. Esa unidad nunca había competido y solo existía como coche de pruebas para crear los que sí que corrían, asegurando que todo estuviera en perfectas condiciones. Pero Heriberto no quería darle el problemático motor Ford, y como estaba en una situación en la que no aplicaba el contrato con la marca estadounidense, Brunello adquirió un bloque Chevrolet más fiable y añadió unos pequeños paragolpes para que cumpliera la legalidad y pudiera circular por las calles. El resultado fue el Guaira Brunello Extraval, y nunca se hizo ninguno más. Imaginaos conducir por ahí un coche del que solo existe una unidad, completamente único y basado en un prototipo de competición. Y para quien, al igual que yo, se haya preguntado dónde está ese Guaira Extraval de hoy en día, lamento decir que no se sabe. Tiene que estar escondido en algún garaje de la familia de Buzzurro, o en la colección de algún multimillonario, o en un búnker soviético, o en algún lugar de la Tierra Media, aunque lo más probable es que tuviera un accidente y acabara desapareciendo en forma de chatarra. Pasara lo que pasara con él, a Brunello le gustó la idea de fabricar coches que circularan por las calles y comenzó un proyecto con varios estudiantes de ingeniería para crear un modelo de producción basado en el Guaira, con motor V8 y toda la tecnología de la época. Por desgracia no salió adelante y la historia del Guaira terminó ahí. Y aquí llegamos a la parte que todo el mundo conoce, el Pagani Guaira. Horacio Pagani admiraba el Guaira de Brunello, admiraba tanto al prototipo como a su creador, que fue uno de sus ídolos cuando todavía era un adolescente. Por eso, uno de los motivos por los que nombró a su modelo de 2011 como el Guaira fue para rendir tributo a este prototipo en el que tanto se había inspirado en su carrera como diseñador, y de esa manera manteniendo en sus creaciones sus raíces argentinas, como a él siempre le gusta. Y esa es la historia del Guaira Brunello Ford, un prototipo argentino que, aunque no muy conocido de forma internacional, fue uno de los grandes de su categoría y que, al menos en mi opinión, todo amante del automovilismo debería conocer. Dicho todo esto, yo me voy de aquí habiendo tenido lo nuevo. Así que muchas gracias, Natsume, por tu comentario y, como siempre, que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente. Porque después de esto viene Goodwood, y prefiero que Goodwood, porque está Corino acá, y que Goodwood lo cuentes tú. Ahí estoy, me parece que me lo